Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keila. Publicita con nosotros. Radio Keila recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keila Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keila Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeila.com. Descarga de Play Store la app Radio Keila y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keila. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Keila. Estamos aquí nuevamente, como todos los lunes, en este programa La Biblia en su contexto original. Quien te saluda, Patricia Elola, te da la bienvenida y te invita para que te quedes con nosotros esta hora de programa y enseñanza. También está a mi lado Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí ya preparada, lista con papel y lápiz, listo para anotar.
Romina Paz en los controles. ¿Cómo estás, Romina? Shalom, shalom. Bien, con la bendición de Adonai. Y ya recibiendo mensajitos de parte de Carolina. Buenas noches, saluditos para todas, escuchando el programa, dice. Así que ya está atenta ahí a Radio Keilah. Bueno, así que comunicate aquí a la radio, al WhatsApp. Romy, ¿cuál es el teléfono de aquí de la radio? 11 59 00 46 36, y si están fuera del país tienen que agregar el más 549, y para más seguridad pueden entrar a www.radiokeilah.com y allí van a encontrar los enlaces para comunicarse a través del WhatsApp, y también van a encontrar el enlace directo a YouTube, donde quedan colgados todos los videos de Radio Keilah. Bueno, aquí esperando, la audiencia esperando que comencemos, ¿no?, este programa como habíamos prometido el programa anterior. Hoy se viene una nueva revelación, ¿no? Decía un pastor amigo nuestro, ¿cuántos quieren más revelación? Sí, hablaba también del colchón, ¿no? Algo del colchón apocalíptico, decía, pero nosotros no vamos a hacer el colchón, porque los programas de él comenzaban a las 12 de la noche y tardaban 2 horas, entonces él decía, prepare el colchón apocalíptico. Bueno, acá no vas a preparar el colchón apocalíptico, acá vas a prepararte un café, te vas a preparar un té, te vas a preparar un mate y lápiz en mano y papel. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Berito? Los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem. Habíamos estado hablando en el programa anterior. No te vamos a contar todo porque tenés que ver en YouTube y ahí te vas a encontrar con el programa anterior. Pero sí te vamos a hacer una breve introducción acerca de que habíamos hablado de los 3 hijos de Noé, que se pobló la tierra al comienzo de la civilización, con la descendencia de Cam, la descendencia de Jafet y la descendencia de Sem. Hablamos de la descendencia de Jafet. Sí, dijimos que ellos habían poblado toda la parte hasta llegar a Europa, ¿verdad? La descendencia de Cam, habíamos hablado de que ahí salió Egipto, Misraín, salieron todo lo que le hicieron la guerra a Israel. Y también habíamos hablado de Nimrod, de Babel, ¿no? De la torre de Babel, habíamos estado hablando donde Adonai confundió las lenguas. ¿Para qué confundió las lenguas? Para que se dispersaran y cumplieran el mandato que le había dado a Noé, que debían poblar la tierra. Bueno, acá tuvieron que irse a la fuerza, porque las lenguas empezaron a tener similitudes. Por ahí había 2 que se entendieron. Esos 2 que se entendieron se juntaron con otros 2 más que se entendieron y se fueron a hacer su propio lugar. Hoy vamos a hablar de los descendientes de Sem, porque de los descendientes de Sem viene el pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo de Adonai. Y nosotros también, porque quiero decirte, amado oyente, que nosotros somos Israel también, porque somos herederos de la promesa. Ya más adelante vas a entender por qué. Bueno, entonces, vamos a la descendencia de Sem. De ahí viene la palabra semita, o antisemita. Hoy se escucha mucho hablar del antisemitismo. Mucha gente dice gente antisemita. ¿Y qué quiere decir antisemita? Lo contrario a semita, o sea, en contra de Sem, porque de Sem salió el pueblo de Israel. Cuando hablamos de antisemita estamos hablando de anti-Israel, en contra del pueblo de Israel. Así que bueno, vamos con la primera lectura. Vero, capítulo 11 de Bereshit. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Bueno, acá vemos nosotros que aparece una persona, Eber. Eber era nieto de Sem. De ahí viene la palabra hebreo.
de Eber. De Eber. Este Eber fue uno de los primeros que empezó a estudiar, a recibir la palabra de parte de su abuelo. ¿Quién era el abuelo? Noé. Noé. ¿No? Eber, de ahí viene, que significa cruzar al otro lado. Ahí viene la palabra hebreo, porque Eber fue el primero que empezó a escuchar de parte de su abuelo Noé sobre el Adonai del universo. ¿El 17? Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Bueno, vemos que siguen engendrando hijas y ellos tenían 400 años y seguían engendrando hijos. Porque sabemos que la vida, fíjense que ya no vivían tanto como vivió Noé y como vivieron los demás. Ya vemos que Noé vivió casi 1000 años. Sin embargo, ¿estos cuántos vivían? 400, 500. Ya se fue bajando, ¿no? Igual era una barbaridad, ¿verdad? Una barbaridad. Así que bueno, que sí. seguimos con la lectura ahora. Capítulo 12. Al 12. Vemos también, quería aclarar algo, que de la descendencia de Eber viene Nacor, y Nacor engendró a Taré. ¿Y Taré quién era? El padre de Abraham. O sea que nieto de Eber era Taré. ¿Sí? Taré, que vivió 119 años. Fíjense que ya vivió menos que los demás. Y Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. O sea, Taré el padre. O sea que vendría a ser que Abraham era tataranieto de Sem. ¿Sí? ¿Y también de quién? Tataranieto de Noé. O sea, vemos la descendencia del pueblo escogido. Y el hermano de Abraham era Nacor. ¿Y quién fue Nacor? El padre de Lot. Todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Así que bueno, seguimos entonces con capítulo 12. Y vos fíjate que Taré vivió, dice, 205 años. No como los otros que vivían 500, ya 800. Se fue bajando el nivel, se fue ¿no? bajando. Y porque a los 129, dice claro, vivió Nacor 119 años y Taré vivió 60 años. Taré vivió 60 años. Dice que Nacor, después que engendró a Taré, vivió 119 años más. Engendró hijos e hijas. Pero Taré, ¿cuánto vivió? 70 años. El padre de Abraham. ¿Ya? Menos. ¿A causa de qué? Del pecado. Porque como que este Taré fue medio vago, este Taré. Este Taré tuvo 2 mujeres, ¿no? No fue tan Taré. Bueno, vamos a qué pasó con Abraham. A ver, capítulo 12. Pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, acá vemos que Abraham, el Señor, Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos con su familia. Pero acá hay algo que tenemos que entender. El padre de Abraham, Taré, era un idólatra, adoraba a los ídolos. O sea, si bien Taré, era descendiente de Sem, pero vemos que se había desviado y él tenía un negocio que fabricaba ídolos. Además, él había sido, buen dato, fue capitán del ejército de Nimrod. Taré había servido bajo las órdenes de Nimrod. No nos olvidemos que Nimrod fue solamente rey de Babel, sino que él fundó muchas ciudades más, ¿no? Él fundó un imperio. Entre esos estaba Ur, de los caldeos. Ahí es donde, por eso el padre lo tiene que sacar a Abraham de ahí. Pero dice el Talmud que Abraham ya había oído hablar del Dios Todopoderoso, porque Abraham era oyente también, y al igual que Sem, de las enseñanzas de Noé. Noé le enseñó a sus hijos y a sus nietos sobre el Dios Todopoderoso, lo que Noé sabía.
Noé vivió en ese tiempo, porque no nos olvidemos que Noé vivió 1000 años. O sea que ellos se alcanzaron a conocer. Y dice que Sem conoció también a Abraham. Abraham conoció a Sem y había oído sobre él, sobre el Dios Todopoderoso. Y hay un dato importante. ¿Por qué Adonai llamó a Abraham para que sea el padre, el creador de la nación de Israel, y no llamó a Sem? Y no llamó a Noé. ¿Por qué tuvo que ser la 10ª generación que fue Abraham? ¿Por qué? Porque dice que Noé fue un padre, pero no fue un padre débil. Porque Noé permitió que Cam, que su hijo, se casara con una descendiente de Caín. Entonces ahí fue flojo Noé. Y Sem, si bien fue fiel, también tuvo falencia, fue débil. Pero el único en el que se encontraron todas las cualidades para ser un padre, porque no nos olvidemos que él le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes, fue Abraham. Abraham tenía todas las condiciones para ser padre. ¿Sí? Así que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bueno, todos conocemos esta palabra, haré de ti una nación grande. La palabra nación, y acá quiero hacer un detalle, la palabra nación en hebreo es goy. De ahí viene la palabra goín, porque no es gentil. En realidad en el hebreo la palabra gentil es goín. La palabra goy significa nación, de ahí viene la palabra goim, lo de las naciones, traducido como o transliterado como los gentiles, aquellos que no conocen a Adonai, ¿verdad? Hoy conocemos como los goim, o los gentiles, aquellos que no conocen a Adonai. Para el pueblo de Israel, los goim eran los que no eran parte física, ¿no? Pero acá cuando dice, haré de ti una nación grande, un goy grande, está profetizando que no solamente iba a ser para los Israel, para su descendencia física, sino también para las demás naciones. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? La palabra goy. Por eso le dice un goy grande. ¿Por qué grande? Porque iba a ser la gran nación que iba a mezclar, a unir a su descendencia con la descendencia de los descendientes de Jafet y también de Cam, porque no nos olvidemos que los descendientes de Cam tenían la posibilidad de redención también, era para ellos. Si bien había maldición sobre sus vidas porque ellos habían desobedecido, pero no nos olvidemos que también la promesa los iba a alcanzar a ellos, ¿sí? Y dice, bendeciré a los que te maldijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí está volviendo a hablar de los goy. Hoy primero habló de nación, ¿no? Haré de ti un goy. Pero también dice, bendeciré a toda la familia. La palabra familia es mipajá, familia, que quiere decir no solamente la familia de padre, madre, hijo, sino se refiere en un futuro a la familia de la fe, la familia de la emuná. Y tiene que ver también con padres, hijos, abuelos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en clanes. Ellos vivían, por ejemplo, por así decirlo, en la misma tienda, el padre, la madre, el hermano, el tío, o sea, ellos vivían, en las primeras ciudades fueron habitadas por la misma familia. Primo segundo, primo hermano. Primero vivían todos en tiendas. Ellos llegaban a una región deshabitada, una familia. Después se reproducían y vivían. Y entonces ahí se formaban los clanes, las tribus y después las ciudades. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré y serán benditas. La familia, aquí está hablando de la promesa del Mashiach, del Mesías, de Yeshua, porque Yeshua iba a venir de acá, dice. Amén. Así que bueno, Berito, a ver, seguimos leyendo un poquito más. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Sí, todo. 5, y Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquén,
hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Sí. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente. Bueno, acá tenemos otra gran enseñanza y una revelación para que la podamos aplicar. Porque dice el versículo, estamos en el 5, ¿no? Dice: tomó pues Abraham a Sarai. Sarai era la media hermana de Abraham y se llamaba Sarai, en hebreo Sarai es princesa. Abraham hasta aquí se llamaba padre enaltecido. Ya Adonai lo había formado como padre, pero después le cambió el nombre, ¿verdad? Entonces dice que ellos se fueron, y todos sus bienes y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se llevó a su sobrino, pero dice las personas que habían adquirido, aparte del ganado, en Harán. Vemos que Harán fue el primer lugar donde fue, de ahí salieron, ¿verdad? ¿Cuáles eran las personas que ellos habían adquirido? Y acá está la historia, dice que no eran esclavos, sino que eran las personas que ellos les habían hablado de Adonai. Porque dice que Abraham le hablaba a los varones de Adonai y Sarai le hablaba a las mujeres. Ellos lo que conocían lo decían. Abraham y Sarai salieron con esas personas que ellos habían discipulado, aparte de su ganado y del sobrino Lot. Vuelvo a repetir, no estaba la palabra escrita, pero sí esto es la Torá oral. Se iba hablando de generación en generación. Y dice que ellos llegaron, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y entonces el cananeo estaba en la tierra. O sea, ellos dice que llegó a Siquem. Y acá es clave, hasta el encino de Moré. ¿Y qué es Siquem y el encino de Moré? ¿Qué significado? Bueno, Siquem en hebreo significa fuerza, significa poder, pero también significa hombro o carga. Hombro, fuerza. Podemos traducirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hombro? Porque geográficamente es un hombro. Está entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Por eso es como si fuera un hombro. Está entre los dos montes. Siquem significa el lugar del encuentro. Ahí dice que él hizo un altar. Y Moré, la encina de Moré, una encina son varios árboles juntos. Moré en hebreo, ¿qué es? Maestro. Entonces, él separó que llegó entre Siquem, el poder, y entre Moré. ¿Dónde estaba el poder ahí? En la encina de Moré. ¿Qué significa Moré? Conocimiento. O sea que el poder viene ¿de dónde? Del conocimiento. Porque y Moré tiene que ver con ¿qué? Con la Torá, con la palabra. Amén. ¿El conocimiento de qué? De la palabra. Entonces, esto tipifica cuando nosotros recibimos por primera vez, nos encontramos con Adonai, estamos en Siquem. Amén. Pero entre Siquem y en la encina de Moré, estamos entre el poder y el conocimiento de Adonai. Porque yo no puedo tener poder sin conocimiento. Porque yo, ¿a quién voy a amar si no conozco? Yo puedo tener poder, de hecho los brujos tienen poder, pero ¿de quién es el poder? No es del conocimiento de la Torá, del conocimiento de la palabra. Y algunos pueden tener todo el conocimiento, pero no tienen el poder de Adonai. Entonces, Abraham se encontró entre Siquem y en la encina de Moré. Y lo notable de esto, que Siquem fue un lugar clave, porque Siquem fue una ciudad de refugio también, en época de David. Y en Siquem, dijimos que Siquem es como un pasillo, está entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Cuando se dieron las maldiciones y las bendiciones, Deuteronomio 28, fue
se dividieron en 6 las 12 tribus. Cuando Moisés fue a dar, dividió a las 12 tribus en 6. 6 estuvieron en el monte de Gerizim, en el sur, y 6 en el monte de Ebal, en el norte. ¿Y qué significó? El monte de Gerizim, ahí esas 6 tribus tenían que dar las bendiciones. Deuteronomio 28. Y en el monte de Ebal tenían que dar las maldiciones. Por eso Siquem está entre la maldición y la bendición. En lugares, ¿verdad? Pero también es poder y conocimiento. Entonces, ¿qué tipifica eso? Que yo en Siquem estoy con el poder dentro del conocimiento, ¿verdad? Porque dice que Siquem estaba dentro del encino de Moré. Pero también estoy entre la bendición y la maldición. Y siempre voy a estar entre la bendición y la maldición. Siempre vamos a estar, así como Abraham tuvo, mucho tiempo después hicieron esto, pero ya estaba Abraham ahí. Él no se quedó ahí, vemos que solamente hizo un altar, pero esto ¿qué significó? Que siempre iba a estar el hombre entre la maldición y la bendición. Después dice que, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa tierra estaba habitada. Y vemos que dice que apareció, y mírense dónde se le apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. O sea que él ahí edifica un primer altar, edifica un altar, porque ahí se le apareció Adonai, entre la bendición y entre la maldición. Se le apareció en Siquem. A todos se nos apareció en Siquem. Todos estuvimos en Siquem. ¿O no? Todos estuvimos en Siquem. ¿Sí? Y dice, luego se pasó de allí, salió de ahí y se pasó al monte del oriente, a Betel, y plantó su tienda. Acá Siquem fue el lugar de paso, pero ahí tuvo el encuentro. Pero sin embargo él fue más allá. ¿Y dónde plantó su tienda? En Betel. Betel, dice, plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Adonai. Vemos que allí vuelve a edificar otro altar. ¿Qué significa Betel? Betel fue el lugar donde Jacob vio la escalera. ¿Y quién le puso el nombre? ¿Cómo se llamaba Betel? Casa de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién le puso ese nombre a Betel? Jacob. Este es el lugar, casa de Dios. Pero en esa época no se llamaba casa de Dios, se llamaba casa de luz. Y Jai significaba un montón, significa montón, desorden significa Jai. Entonces vemos que él planta su tienda, dice que tenía al oriente, tenía Jai, y tenía al occidente a Betel. Pero la puerta era al oriente. ¿Por qué? Porque todas las tiendas, aún el Mishkan, el tabernáculo y el templo, siempre tuvo la entrada ¿a dónde? Al oriente. El templo, los templos, ya sea el templo de Salomón, todos los dos templos siempre tuvieron ¿a dónde? La puerta, hacia el oriente. Nunca hacia el occidente. El Mishkan, el tabernáculo, también tenía la puerta hacia el oriente. Entonces él tenía, cuando él salía, digamos, de su tienda, ¿qué es lo primero que veía? Veía a Jai, ¿verdad? Y detrás tenía a Betel. Entonces él tenía el desorden, lo primero que veía él era el montón, que era Jai, el desorden. Era como si fueran todas piedras desordenadas. Y atrás tenía a casa de luz. La casa tenía que estar como en orden y edificada con piedras. O sea, mientras una era una casa de luz ordenada, la otra, Jai, representaba el desorden y el montón. No había ahí casa, sino que era un montón de piedras desordenadas. Entonces lo primero que veía Abraham cuando abría la puerta de su tienda o la cortina, tenía lo primero, el desorden, el montón. Él, para ver la luz, ¿qué tenía que hacer? Darse vuelta. Y eso tipifica también nuestra vida. Porque las piedras con las que estaba, digamos, para construir, tenían que ser labradas, edificadas y colocadas por un constructor en un lugar clave, en el lugar que tiene que ir. En cambio, Jai representa las piedras del montón desordenado. Nosotros somos piedras vivas, ¿no? Y estamos construyendo nuestra casa, ¿verdad? Ahora,
esas piedras pueden estar todas desordenadas, un montón que no significan nada, o estar en orden y ser piedras labradas, edificadas. Entonces, ¿en cuál de las dos nos situaríamos nosotros? Lo primero que vemos, lo primero que tenemos delante es la carnalidad, es ¿qué? El desorden, de la manera que vivimos siempre, ¿verdad? ¿Sí? El montón. Y para ordenar nuestra vida, ¿qué tengo que hacer? Para ser esa casa de luz, tengo que darme la vuelta y dejar el montón atrás, el desorden atrás, y empezar a caminar con las piedras vivas y en luz. Amén. No sé si se está entendiendo. Yo quiero que, si ustedes me escuchan, me lo entienden, si no lo vuelvo a aclarar, porque por ahí suena un poco confuso, si lo tengo que volver a aclarar, lo aclaro. Así que yo necesito que ustedes me digan si lo entendieron. Exactamente. ¿Se entiende, no? Venimos desordenados. Entonces, por eso, lo primero que tenía delante era el montón. Pero para ver el orden, la casa de luz se tenía que dar cuenta. Él plantó su tienda ahí. ¿Quiere decir qué hizo ahí? Se plantó, se quedó. Sí, que fue el lugar de paso. Pero él ahí, ¿cómo sería hoy? Hoy, ¿cómo lo podríamos aplicar? Sería el lugar de la congregación. ¿Verdad? El tiempo después que tuvimos el encuentro significa el poner orden en nuestra vida, el empezar a construir con las piedras nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Y después dice que partió partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, entonces vemos que ahora Abraham tampoco se quedó ahí un tiempo, también volvió a edificar un altar, pero él tenía que seguir. Y de la misma manera nosotros vamos edificando altares. Así que seguimos, Benito, capítulo 13. Amén. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, y él y su mujer con todo lo que tenían, con él y Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vaca, tiendas y tierra, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Bueno, acá vemos que dice que Abraham era riquísimo en oro, mucho, ¿no? Y dice que él, antes de esto, no lo vamos a explicar porque si no nos lleva mucho tiempo, Abraham descendió a Egipto. Ahí pasaron cosas, bueno, después vuelve otra vez al mismo lugar, vuelve a edificar un altar y vemos que dice que se va con su sobrino Lot. ¿Pero qué pasó? Dice que también Lot tenía ovejas y vacas, pero la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar y había contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces tuvieron que tomar una decisión, ¿y cuál era? La de separarse. ¿Qué pasaba? Vemos que en ese tiempo la riqueza la daba la cantidad de animales que tenían, ¿verdad? La riqueza era, digamos, lo que sería hoy la agricultura y la ganadería. Pero no había lugar, pues empezó a haber contienda. O sea, no podían habitar juntos porque no era tan grande el lugar para que habitasen los dos, ¿verdad? Dice el versículo 7. Seguimos, Vero, con el 8. Sí. Entonces, Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Sí. El 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán,
En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Bueno, acá vemos entonces que los 12, pero acá hay un detalle tremendo, porque Lot, ellos tenían toda la tierra plena, pero ¿qué fue lo que vio Lot? Lot vio lo material. Lot se vio y dijo, esto es material. Entonces a Abraham no le importaba a la vista. Lot miró con la vista, Abraham no miró con la vista porque él ya tenía la promesa. Pero Lot se dejó llevar por la vista. La palabra Lot en hebreo, ¿sabe qué significa? Velo. Lot tenía un velo. Miraba solo lo material. Y dice que fue llevando sus tiendas. Miren la palabra. No es que se plantó. Fue llevando de a poquito sus tiendas cada vez más cerca de ¿qué? De Sodoma, en hebreo Sedom. Fue llevando las tiendas. Y a mí lo que más me llama la atención acá, que dice que Abraham directamente acampó. Pero Lot, dice, habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué quiere decir? Se fue acercando a Sodoma. Terminó viviendo en Sodoma. Sabemos que Sodoma era una ciudad popular por la maldad. Era riquísima. Sodoma y Gomorra, Sedem y Amorá, en hebreo, eran las ciudades más ricas del mundo conocido. Eran prósperas en abundancia, pero también corruptas. Porque aparte de la riqueza que ellos tenían, eran totalmente malos, corruptos, aparte de tener desórdenes sexuales. Todos conocen Sodoma y Gomorra por la perversión sexual. Pero también sabemos hoy que ellos eran ávaros y no respetaban la hospitalidad. El pecado más grande de Sodoma fue que a los que llegaban, a los viajantes, a los que habitaban en la ciudad, directamente les robaban, los golpeaban, los lastimaban, no tenían misericordia. Y eso fue lo contrario a lo que Noé venía enseñando, a lo que Sem venía enseñando y a lo de Abraham. La hospitalidad fue algo que caracterizó siempre desde los comienzos. Lo mismo que el amor al prójimo. Si bien no estaba escrita la Torá, pero ya estaban esos valores puestos. Y vemos que uno de los pecados más terribles que hizo que Dios destruyera Sodoma y Gomorra no fue tanto la homosexualidad, porque de hecho no era la única ciudad que era homosexual. La ciudad de Ninive, la ciudad de Babel también eran pervertidas, pero acá era la maldad, el egoísmo, la atrocidad, el horror que hacían ellos. Y que dice que Lot se fue acercando cada vez más a Sodoma hasta que terminó viviendo en Sodoma. Es más, Lot se casó con una mujer de Sodoma, se casó con una cananea. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque muchas veces somos como Lot, miramos humanamente, miramos lo material, y no consultamos con Adonai, sino que Lot no consultó, ni siquiera le dijo a Abraham, che, Abraham, ¿no te parece? ¿A dónde iré? No, él dijo, no, yo me voy a ir acá. Agarró para él la mejor tierra. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Miramos lo material, buscamos lo que en nuestra vista nos parece que está la prosperidad. No, yo me voy a esta ciudad porque sé que la prosperidad está ahí. ¿Sí? Y fíjense lo que le esperaba a Lot. Lot se fue de a poquito acercando a Sodoma. Y muchas veces nosotros, no digo en todos los casos, pero muchas veces por querer ver prosperidad y mirar humanamente, no vaya a ser cosa que vayamos acercándonos a Sodoma. Y terminemos viviendo en Sodoma. Lot se casó con una mujer de Sodoma. Y tuvo 4 hijas, no 2, como nosotros creíamos que era. Dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Y dice también, ahora, Vero, sí. Seguimos leyendo.
Y Adonai dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre hasta en Hebrón, y edificó allí un altar a Adonai. Bueno, acá vemos también que ahí vuelve a aparecérsele Adonai. Amén. A Abraham. ¿Cuándo? Después que Lot se fue. Porque esa alianza con Lot, el error de Abraham fue llevarse a su sobrino con él, que fue una carga para Lot. ¿Sí? Ahí ahí aparece la promesa nuevamente, pero no pudo hacerlo antes Adonai, a causa de Lot. Recién le pudo hablar y decirle lo que le dijo cuando ya Lot no estaba. Nosotros muchas veces no tenemos un lotito, un Lot. Muchas veces nos llevamos un Lot. Y Adonai no nos puede hablar, ni nos puede dar la promesa porque lo tengo arrastrándome a Lot. Dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo, también tu descendencia será contada. ¿Por qué le dice? Vemos que acá le dice el polvo de la tierra, pero en otra ocasión le dice serán como las estrellas. La descendencia del polvo de la tierra se refiere a la descendencia física, a la descendencia, digamos, de familia, al Israel físico, incluido el Mesías. Pero cuando le habla de las estrellas que no se pueden contar, que son mucho más que el polvo de la tierra, se refiere a ¿qué? A nosotros, a toda la descendencia. Así que vemos entonces que Abraham se va a vivir ¿a dónde? Y acá se queda a vivir en Hebrón, en el encinar de Mamre. Ahí se queda a vivir él en Hebrón, se quedó a vivir ahí. La palabra Hebrón quiere decir alianza, asociación, amistad. Por eso dice que Abraham fue el amigo de Dios. Pero Hebrón fue un lugar clave, porque se acuerdan que en Hebrón murió, ahí fue Abraham compró la cueva de Macpela, ¿se acuerdan? Ahí fue enterrada Sara, ahí en Hebrón fueron enterrados ellos. Y también dice el Talmud que ahí fue enterrado Adán y Eva, en ese lugar, mucho tiempo antes, obvio. Pero ahí en Hebrón se quedó, en la encina de Mamre. Y fue justamente en Hebrón donde David fue ungido como rey, ¿recuerdan? Que fue en Hebrón, donde fue ungido como rey. David también se fue considerado ¿qué? El amigo de Dios. Por eso dice que la palabra Hebrón, que no es Hebrón, es Hebrón en hebreo, significa alianza, asociación, amistad. Y se quedó a vivir ahí. Mamre significa fortaleza, consuelo. Mamre era un amorreo. Era un amorreo que había peleado había ayudado a Abraham a rescatar a Lot, que lo vamos a ver en otro estudio, cuando vinieron a invadir Sodoma. Bueno, al final Lot terminó viviendo en Sodoma, pero después aparece una nación siria que va contra Sodoma y se llevan a todos muchos de los sodomitas se los llevan cautivos, y en esa, ¿quién va también cautivo? Lot, por estar donde no tenía que estar, terminó preso Lot. Y ahí es donde Abraham lo tiene que ir a rescatar. ¿Y quién lo ayudó? Mamre, que era un amorreo. Ahora fíjense ustedes todos los problemas que le trajo Lot a Abraham. Cuando Abraham se deshizo de Lot, ahí la cosa cambió. Y ahí se pudo asentar, y ahí se pudo afirmar, porque se quedó a vivir en Hebrón. Amigo querido, hermano que me estás escuchando, si hay algún Lot, todavía te traes a Lot y no te vas a afirmar nunca, ni vas a echar raíces hasta que no te saques a Lot de encima. ¿Y quién puede ser Lot? Y bueno, Lot puede ser cualquier obstáculo que se interpone, ¿verdad? Así que, buenísimo. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya rumbo después al otro bloque. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36.
La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Se comunicó Virginia, dice Romy, un beso enorme para las tres. Acá estamos escuchando, así que debe estar con su hijo y su pareja. Así que le mandamos saludos. Bueno, ¿sí? Bendiciones. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, por estar siempre ahí pendiente de los programas, y sabemos que son de mucha edificación y estamos aprendiendo un montón. Es un privilegio para nosotros poder transmitir desde Radio Keilah este programa que es de mucha revelación, información, y me quedé pensando en eso que habías dicho con respecto de Lot, que Lot estaba mirando lo material y buscando y yendo hacia lo material, siendo que en el Señor es al revés. En uno está la bendición. Donde uno va, lleva la bendición. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero a mí me ha pasado de ir a un negocio y que está vacío, y llego al negocio y se llena. Y hay como atrás como 10 personas, 15 personas esperando para comprar. Uno lleva la bendición, es portadora de esa bendición. Y el Lot miraba humanamente diciendo, me voy para allá porque allá es una tierra, claro, que tiene mucha prosperidad, pero estaba mirando mal. Estaba mirando con los ojos humanos, y bueno, eso me quedó marcado. Y también lo que decías de ver que adelante veía lo malo y atrás lo bueno, y de hacer esa inversión, ¿no? De limpiar el camino y dejar atrás lo malo y ir hacia adelante con lo bueno. Sé que todo lleva tiempo, pero si ponemos manos a la obra y ponemos en acción estas palabras que aprendemos de la Biblia, es posible el cambio, amén. Es posible el crecimiento. Y acá en nuestro Señor Adonai es diferente que como aquellos que dicen el conocimiento es poder, esa frase filosófica que es de antaño. Acá, como dijiste, el conocimiento sin poder no tiene poder. O sea, si es solo conocimiento, no tiene poder. El poder de nuestro Abba, nuestro Adonai, del Ruach HaKodesh. Y bueno, claro, es hermoso. Porque el poder, o sea, Siquén estaba dentro, o sea, Siquén estaba en la planicie de Moré, dentro de la planicie de Moré. Entonces el poder está dentro del conocimiento. O sea, ahí están las dos cosas juntas. Amén. Claro. Gracias, amén, chicas. Bueno, eso quería decirles, y como oyente, porque si bien soy operadora técnica, estoy prestando atención a lo que ustedes están enseñando, y creo que también puedo ser la voz de aquellos que escuchan, ¿no? Amén, amén. Y si algunos quieren, no sé, mandar un mensaje, hacer una pregunta, o quieren aprender, a mí me pasa que por ahí son las 12 de la noche y con mi hija digo, mira, ¿qué puede significar esto? Bueno, le vamos a preguntar a Patri, ¿qué dice el original? ¿Qué dice el original? Ahora estamos con esa. Puedes comunicarte al 11 59 00 46 36. Y también tu número, Patri, es 2246 519106. Bueno, las dejo, chica, que sigan. Bueno, entonces, vamos, capítulo 15. A ver, ya en el segundo bloque. A ver, Benito. Después de estas cosas, vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Luego vino a él palabra de Adonai, dice, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los caldeos
para darte heredad esta tierra. Bueno, acá vemos que es lo que hablamos hoy. La primera promesa que le da es que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, refiriéndose a su descendencia física. Pero la segunda acá le dice que salga y que cuente las estrellas, y esa se refiere a todos nosotros, la descendencia física, pero también a todos los que íbamos a ser hijos de la promesa. Y dice, creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Esto lo cita el libro de Romanos 4, ¿verdad? También, que Abraham fue justificado. La palabra creyó, fe, es emuná, pero ojo, no es creer como nosotros creemos desde el español, yo creo y ya está, no, la palabra es emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Abraham fue justificado por la fe, por la emuná, pero también por las obras, porque si él no salía y se hubiera quedado con la promesa, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Dice que él iba a ser su escudo y su galardón iba a ser sobremanera. Seguimos un poquito más en el capítulo... versículo 13. Sí. En el mismo capítulo, entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, acá vemos que acá está la promesa de lo que le iba a pasar a su descendencia. ¿De qué está hablando cuando dice que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y oprimida 400 años? ¿De quién está hablando acá? De los hebreos. Su descendencia está hablando de que iba a ser esclava. ¿Dónde estuvo esclavo el pueblo de Israel? 400 años. En Egipto. En Egipto. Fíjense que acá Adonai le está diciendo a Abraham que su descendencia está profetizando. Y después le dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Es verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo salieron ellos de Egipto? Salieron con gran riqueza y Egipto nunca más se levantó. Egipto a partir de ahí pasó a ser esclavo. De hecho, Egipto fue cautiva del Imperio Romano, fue cautiva del Imperio Griego. O sea que Egipto, de ser esclavizador, pasó a ser esclavizado. Bueno, y hermoso, ¿no? Hermoso. Ahora nos vamos a ir al capítulo 18, rapidito, nos pasamos un poquito, pero nos vamos a pasar un poquito porque es muy importante esto. Capítulo 18, vemos entonces que Adonai no solo le promete, sino también le profetiza lo que iba a pasar. Vamos al capítulo 18. Después le apareció Adonai en el encinar de Manrey, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaré, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, así como tú has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala y haz pan cocido. Bueno, entonces acá vemos que Abraham estaba sentado en la tierra de Sinar, donde él se había quedado a vivir, en Hebrón, ¿verdad? Y aparecieron estos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran ángeles que iban de paso. ¿A dónde iban de paso? ¿A dónde irían de paso? Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Primeramente dice que él alzó sus ojos y aquí 3 varones estaban junto a él. Y él salió a recibirlos. ¿Y qué es lo primero que hizo Abraham?
él reconoció quiénes eran. Él se dio cuenta que eran ángeles, y uno de ellos era el ángel de Adonai. Y dijo: Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies. Esa era la costumbre. Cada forastero que llegaba, ellos tenían que ser hospitalarios, y los recogían y se quedaban, les daban de comer y a dormir. ¿Por qué? Porque los caminos eran intransitables, y no nos olvidemos que ellos caminaban 50, 60 kilómetros. Entonces, cuando llegaban a un lugar, ellos en su hospitalidad le lavaban los pies, le daban de comer. Y él le dice a Sara: trae un bocado de pan y sustenta vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Él sabía que ellos no iban a quedarse ahí, sino que solamente pasaban por ahí. Y entonces vemos qué fue lo que pasó. Seguimos leyendo el versículo 9, Vero. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite también mi señor, ya siendo viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya anciana? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida de Sara, tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Bueno, entonces acá vemos la famosa, que todos hemos leído muchas veces este pasaje, se ha predicado sobre este pasaje, se ha enseñado. Le promete que iban a tener un hijo. Fíjense en que les dice: al tiempo señalado, ¿no? Ajá. Dijo: ¿dónde está tu mujer? De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. En el original dice según el tiempo señalado. ¿Y qué significa según el tiempo señalado? En el original es la moed. Los tiempos señalados son las fiestas ordenadas por el Eterno. No es el tiempo de la vida, es el tiempo en una de estas fiestas que todavía no habían sido ordenadas, porque no se olvide que todavía no habían sido ordenadas la fiesta, porque no había sido dada la Torá, pero le promete que va a venir y que le iba a dar el hijo de la promesa de manera sobrenatural, porque obviamente Sara no podía tener hijos, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde iban estos ángeles? Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Adonai dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Adonai le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ello se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y no lo sabré. Bueno, acá vemos que estos hombres iban con la orden de ¿qué? De ir a Sodoma y ver si realmente era verdad. Ellos sabían, Adonai sabía que era verdad todo lo que se decía, pero él aún así envió a estos ángeles con la misión de ir, verificar y ahí hacer lo que tenía que hacer. Y fíjense que hay un detalle, que él le dice que encubriré yo lo que voy a hacer. Él le dijo a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande? O sea, Adonai está diciendo: yo le voy a decir a Abraham, porque yo sé lo que él va a hacer con sus descendientes, ¿verdad? Entonces dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado. ¿Qué quiere decir se aumenta? ¿Quién clamaba por el pecado de Sodoma?
¿quién clamaría por el pecado de Sodoma? ¿Quiénes serían? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y vamos al capítulo 19. Amén. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedaréis, y lavaréis vuestros pies por la mañana, y os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Bueno, entonces acá vemos la corrupción de Sodoma. Vemos que Lot dice que estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado Lot? Estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la puerta de la ciudad. ¿Por qué Lot se ve que se había cansado ya y estaba en la puerta? No estaba dentro. Él vio venir estos hombres y él los llevó a su casa para hospedarlo a los Malahem, a los ángeles. Y esto enojó mucho a los habitantes de Sodoma. ¿Por qué? Porque era contrario a las leyes de ellos. ¿Qué hacía? Dice que la ciudad de Sodoma tenía 4 jueces. Entonces, dice el Talmud que llegaba un forastero y hubo una familia que los hospedó a los forasteros. Entonces los vecinos le desagradó esto y fueron a a denunciarlos ante el juez de que ellos habían hospedado a gente. Todo lo contrario, fueron a denunciar que los estaban hospedando. Entonces esta gente fue llegada a la justicia y el juez dijo, los condenó a muerte a los visitantes y a los visitantes y también a los que los habían hospedado. Por eso era costumbre, por eso esta gente fue a la casa de Lot, porque ellos tenían prohibido, o sea, si cualquier familia de Sodoma que recogiera forastero y le diera de dormir, ellos iban a sufrir castigo. ¿Por qué? Porque cada forastero que llegaba a Sodoma tenía que dormir en la calle. ¿Y saben para qué? Para que ellos pudieran hacer lo que ellos querían. Les robaban, los violaban, los mataban. Entonces se enojaban y llevaban a la justicia a aquellas familias que decidían hospedar. Y esto fue lo que pasó con Lot. O sea, ellos cuando vieron que Lot había hospedado a gente, se fueron contra él. Y le dijeron, ¿quiénes son estos hombres? Y él les dijo, los queremos conocer querían tener intimidad. Y ahí vemos que Lot, no lo vamos a leer porque estamos cortos de tiempo, comete una aberración. Lot le dice, les ofrece sus hijas a cambio. Terrible. Ahora, ¿por qué Lot hace eso? Porque Lot ya estaba influenciado, era tanta la promiscuidad, era tanto el degeneramiento en ese lugar, que se ve que Lot estaba influenciado por eso. Esto obviamente los ángeles no se lo permitieron. Lot tenía 2 hijas casadas ahí. Y 2 hijas solteras. 2 hijas eran vírgenes, la otra ya se había casado. ¿Y qué dice? Vamos rapidito al versículo 10. Al versículo 11. Y a los hombres que estaban al versículo 10. Perdón, Berito. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Y cerró la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bueno, sí, acá vemos entonces que los ángeles, ¿qué hicieron? Lo metieron a Lot y cerraron la puerta. Y esta gente dice que quiso entrar, a los hombres que estaban a la puerta los hirieron con ceguera, quedaron ciegos, de modo que empezaron a andar a tientas en la calle. Leí el versículo que sigue, Berito, a ver. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más?
y yerno, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Adonai, por tanto Adonai nos ha enviado para destruirlos. Bueno, entonces acá vemos que ya le dijeron que ellos habían sido enviados a destruir y le dicen que si ustedes tienen yernos, hijas o lo que tengan, avísenle y les damos pueden irse contigo. Le dan a Lot la posibilidad de irse, no a él solo, sino también con sus hijas casadas. Y dice que salió Lot y abrió su yerno y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Adonai va a destruir. Él va y le dice a las hijas casadas y a los yernos, pero dice que los yernos se burlaron de él. El versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no parezca en el castigo de la ciudad. El 17. El 17. Y cuando los hubieron llevado, fueron y dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en todas estas llanuras, escapa al monte, no sea que perezcas. El 20. Amén. Bueno, perdón, vamos a poner un cachito acá. Ellos entonces no le hacen caso y los ángeles le dicen, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte y no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Entonces vemos que Lot le dice, no voy a ir al monte, sino que voy a buscar una ciudad. ¿A qué ciudad es? Una ciudad pequeña que se llama Zoar. Ahí vemos que él se va a la ciudad pequeña de Zoar. Ahí se va. ¿Qué dice el 22 y el 23? El 22 dice, date prisa. Le dice el ángel, date prisa. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Bueno, acá vemos que Lot llega a ese lugar y se queda ahí, pero las 2 hijas casadas con su yerno quedaron en Sodoma. Él se llevó las 2 hijas vírgenes que eran adolescentes. Entonces, seguimos con la última parte, el 29, 30, del 29 al 35. Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre con nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Sigo? Sí. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre. Aquella noche entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Bueno, acá vemos que Lot logra escapar, Lot le hace caso a los malajén. ¿Por qué los malajén le dijeron a Lot? Por misericordia de Abraham. Lot logra irse con sus hijas y su esposa, pero ¿qué pasa en la mitad del viaje? Su esposa, ¿qué pasa con la mujer de Lot? Una cananea, una habitante de Sodoma. Ella, Idit, se llamaba Idit o Edith, pero en realidad en hebreo es Idit. Dice que ella se acuerda de sus hijas. Ella los sigue, ella no va junto con Lot y sus hijas, ella va detrás de Lot, pero ella recuerda que se quedaron sus 2 hijas y su yerno, entonces vuelve para regresar. Cuando ella vuelve para regresar, ¿qué dice? Quedó convertida en ¿qué?
en una estatua de sal. Tenemos la foto de la estatua de sal. Vean el video del programa y ahí le vamos a mostrar que todavía está la foto. Está la estatua de sal. Sí, porque sí. quedó, es como si fuera, o sea, se nota que fue una mujer, pero está toda petrificada. Imagínense una estatua de sal después que pasaron tantos siglos. Y acá, esto ha provocado muchos debates de parte de los teólogos, porque dicen, el Talmud, los sabios judíos, dicen que ella fue convertida en una estatua de sal, porque ella pecó por la sal, porque ella fue la que hizo que los demás se enteraran que tenían huéspedes. Dice que cuando estos hombres llegaron, Lot le dice, esto dice el Talmud, el registro histórico, que ella prepara algo de comer, pero ella dice que va y le pide sal a los vecinos, y los vecinos se enteran por ella que había huéspedes, y es por eso que ellos salen a buscar estos huéspedes y se enojan con Lot por hospedarlo. Entonces dicen los sabios judíos que por esa razón ella pereció en una estatua de sal. Ahora la ciencia, ¿qué dice la ciencia con respecto a esto? Bueno, la ciencia dice que hubo una explosión de azufre, que hubo un cometa, que el famoso planeta X, que puede ser que ha sido el que provocó la explosión, porque es una zona donde hay mucho betún y hay gas en ese lugar. Entonces dice que un terremoto puede haber provocado la explosión del gas con el betún, y esa explosión de azufre hizo que esos granos se desparramaran y petrificaran todo lo que encontraban. Eso es lo que dice la ciencia. Y es que a causa de eso el Mar Muerto quedó justamente como lo que es, el Mar Muerto. El Mar Muerto, Sodoma y Gomorra están en las orillas de un valle. Ellos están sobre un valle fértil, el valle de Sidim, pero este valle está cerca del Mar Muerto. Todos sabemos que el Mar Muerto se dice Mar Muerto, ¿por qué? Porque tiene una entrada, pero no tiene salida. Es un mar que recibe las aguas de otro mar, ¿no? Pero no tiene salida. Y por lo tanto no puede haber, no tiene nada, está muerto, pero dice que a partir de eso se provocó tanta cantidad de sal, es totalmente salino. Tiene tanta cantidad de sal que no puede haber vegetación, no puede haber fauna marina, ni siquiera la gente puede ir a meterse al mar. Hoy si nosotros queremos ir a pasear y nos queremos meter en el Mar Muerto a nadar, no se puede. Porque el ser humano dice que el cuerpo está propenso a un infarto, a un ataque, por la cantidad de sal que hay. Uh-huh. Y tiene una característica que dice que los que se han podido sumergir flotan, sí. No se hunde. Ese mar nadie se puede hundir a causa de la salinidad. Son las consecuencias de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que sea esa hipersalino, que el Mar Muerto sea hipersalino. Entonces sabemos lo que pasó acá con esta mujer. Y también otra cosa que vemos, que las hijas de Lot decidieron acostarse con su padre. Pero ¿qué pasó acá? Ellas nacieron y se criaron ¿dónde? En Sodoma. Tenían la influencia. Si bien Lot les puede haber hablado de valores, porque no nos olvidemos que él venía de la familia de Abraham, sin embargo estas chicas, estas jóvenes, se criaron en esa cultura, se influenciaron por esa cultura, y ellas al ver todo lo que pasó, ellas fueron testigos de lo que pasó. Ellos se metieron en esa ciudad, y después dentro de la ciudad se metieron en una cueva, porque atenti que la destrucción no fue un día. La destrucción duró varios días. Entonces ellos fueron testigos de ellos seguramente oirían las explosiones, ¿no? Ellos se meten en la cueva y estaban lejos de todo. Ellos sabían lo que estaba pasando, y es posible que estas chicas puedan creer que era el fin de los tiempos, que era que Adonai estaba destruyendo el mundo, y que no iba a haber más hombres, y que ellas no iban a tener descendencia. ¿Sí? Es posible que ellas hayan pensado, al estar dentro de la cueva, y ellas posiblemente hayan creído que no iba a haber descendencia masculina, que no iba a haber hombre, y que ellas iban a quedar sin descendencia. Por eso tomaron la decisión de acostarse primero una y otra con el padre, pero no por lujuria, sino por un acto de desesperación. Eso es lo que dicen los sabios judíos, ¿no? Si las queremos justificar.
por un acto. ¿Por qué? Porque sabemos que la descendencia, el tener descendencia era primordial en ese tiempo, pero el error que cometieron estas mujeres fue que las dos se acostaron con su padre y tuvieron descendencia. ¿Y cuál fue la descendencia que tuvieron? Tuvo consecuencias terribles este acto de incesto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La última lectura, versículo 36, 37 y 38, Vero. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, y ahí ahora vemos que los moabitas y los amonitas fueron pueblos enemigos del pueblo de Israel. Vemos que el rey de Moab, ¿se acuerdan de Balaam? El rey de Moab fue el que le dijo a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Balaam? Uh-huh. Que le habló. Bueno, el rey de Moab fue el que le pidió a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Los moabitas siempre hicieron guerra contra el pueblo de Dios, hasta que llegó el tiempo de que una moabita fue la abuela del rey David, la tatarabuela del rey. ¿Quién fue esa moabita? Ruth, la moabita. Eso lo vamos a dar mucho más adelante, mucho más avanzado. Moab fue enemigo del pueblo de Israel. Amón, los amonitas también. Los amonitas fueron los creadores del culto a Marduk, el culto a Baal. Ellos fueron los creadores de todos los cultos paganos. Y fueron los moabitas, fue una de las moabitas la que fue a contaminar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En el desierto que fueron a bailar, a seducir a los hijos de Israel y provocaron la fiebre en el campamento. ¿Se acuerdan de eso? Sí, nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Que cuando Balaam vio que no podía destruirlos, le dijo, mandaron a las mujeres, el rey de Moab mandó a su hija Cosbi y a las mujeres a que vayan a seducir a los varones santos, y a tal punto que los varones cayeron seducidos y se produjo una mortandad en el campamento. Cuando Moshe le preguntó a Adonai qué estaba pasando, le dijo, porque los hijos de Israel han pecado con las mujeres extranjeras, con las moabitas. Y ahí tuvo que clamar Moisés. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que ya cerrando, nos extendimos un poquito más porque daba para mucho más. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué podíamos decir, Vero? ¿Qué reflexión podíamos traer de esto? De todo esto que vimos. Bueno, que hay que mirar para adelante, sacar las piedras, ¿no? Y reflexionar en todo lo que ha pasado, que todo tiene y trae consecuencias. Así que, bueno, mantengámonos siempre firmes en esta palabra. Fíjense las consecuencias de las hijas de Lot. Sí. La consecuencia de Abraham de haberse llevado a su sobrino. Y las consecuencias de las hijas de Lot por querer tener descendencia, querer hacer algo bueno, hicieron algo malo y terminaron de la peor manera y las consecuencias fueron terribles. Bueno, en el próximo programa vamos a empezar a hablar de cuándo aparece el hijo de la promesa. Vamos a ver qué pasa con Abraham y su descendencia, ¿sí? Así que te saludamos, nos despedimos, que tengas una excelente semana y que esta palabra, esta enseñanza puedas retenerla, puedas meditarla, guardarla. Y bueno, estamos tratando de ser lo más suave, estoy tratando de ser lo más clara posible, de ser la información más accesible. Así que bueno, no duden en mandar preguntas, mensajes, los bendecimos y les deseamos muy buena semana. Gracias, Romina, por estar siempre en los controles, ella es nuestra guía en todo. Así que te pedimos que te invitamos, mejor dicho, a que este programa lo veas en YouTube, que le des like a la campanita, que te suscribas y que lo puedas estar viendo, porque vamos a estar pasándote las imágenes de la mujer de Lot, de la estatua de Lot. Así que no te lo pierdas, míralo en YouTube, que seguramente en estos días se va a subir, y te esperamos el lunes que viene, siguiendo con la descendencia de Abraham a partir de los hijos de Abraham. Así que Adonai te bendiga y te guarde, y muy buenas noches. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Aleluya.
Alelu el bekodshot, Alelu birkia usot, Alelu birgurotav, Alelu kerokutlo, Alelu beteka shofar, Alelu bedebel mekinot, Alelu betov umachol, Alelu beminim. Bueno, te invitamos también, tengo otra invitación para hacerte. Te ofrecemos un espacio para que puedas predicar y enseñar la palabra, llevar el mensaje de salvación a través de las ondas radiales. Amigo pastor, hermano que me estás escuchando, te invitamos a que seas parte de nuestro equipo y te sumes. Anímate a hacer un programa para que puedas enseñar, transmitir el mensaje a través de estas ondas radiales. Este es un espacio para predicar sin fronteras. Así que contactanos, consultanos y acá tenés la oportunidad de comenzar a ejercer el mandato del Señor, que fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el tiempo y este es el lugar. A través de esto, de estas ondas radiales, vas a alcanzar a muchos más. Así que esperamos tu mensaje. Comunicate con nosotros al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.